Genial, grabando. Bueno, ahora sí, les voy a compartir para arrancar hoy con la clase de hoy. Bien, vamos a presentar, a ver, ahí pueden ver. Ven, a ver yo si puedo ver acá. Sí, se ve. Genial. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, hoy seguimos con esta capacitación, ya saben, se llama Cruzando Puentes, es de la Fundación Punto y Coma, estamos trabajando. Y vamos a hoy a trabajar un poco sobre lo que es historia en la primera parte y después vamos a avanzar ya un poquito más en lo que es comenzar a trabajar en el proceso suicida, ¿sí? Si nos da el tiempo, esa es la idea. Es bastante, si no, bueno, hasta donde llegamos y la próxima clase avanzamos. Por eso les digo que es importante que vean las clases, porque si no, por ejemplo, ya esta puntualmente, la clase pasada estuvimos hablando más que nada sobre cuestiones básicas, algunas cosas para tener en cuenta, estadísticas, conceptos generales, pero ya ahora nos adentramos más en lo que es, por ejemplo, la historia y las fases del proceso suicida, que si nosotros no vimos la clase anterior, nos va a costar entender la que sigue, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que necesitamos que verlas, ¿no? Así que bueno, avanzamos. Bien, acá tenemos tres conceptos que son súper importantes en el campo de la suicidología, ¿sí? Esta palabra la vamos a empezar a usar, la suicidología, no es suicidiología, ¿no? Es suicidología, ¿sí? El estudio del suicidio, ¿sí? El estudio referido al campo del suicidio. Entonces, en la suicidología tenemos tres conceptos que se usan mucho y que en la sociedad también ahora se han empezado a hacer un poquito más conocidos. Esto es lo que les contaba yo la vez pasada, de que nosotros tenemos que empezar a introducir este tipo de conceptos a nuestra sociedad para que familiarizarnos, ¿no? con esto. Entonces tenemos lo que es la autolesión, lo que es la ideación suicida y lo que es el intento de suicidio, ¿sí? Son tres cosas diferentes. Y no necesariamente, por ejemplo, una autolesión, que es lo que hablábamos la clase pasada, está relacionada con un intento de suicidio, o sí, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces vamos con autolesión. Autolesión consiste, dice, en hacerse daño físico como método de alivio al sufrimiento psicológico. A veces el dolor psicológico se hace tan difícil de manejar que se opta por dañar el cuerpo en un intento de controlar la situación, ¿sí? Trabajando con chicos, quizás ustedes, eh, algunas me decían que son maestras, otras, bueno, con sus hijos, otros están trabajando en asociaciones de trabajo social. Y esto es muy común verlo hoy por hoy. La verdad que las autolesiones están en todas las áreas de la sociedad, y sobre todo presentes en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, ¿sí? Y se presenta como una forma de tratar de tener el control de una determinada situación que estamos viviendo y que no podemos controlar, ¿sí? Tratar de escapar también del dolor que esa situación nos genera, aunque sea por un momento, pero no necesariamente, como les decía, está relacionado con el deseo de querer dejar de vivir, ¿sí? Sino que, por ejemplo, los chicos, cuando uno habla con los chicos, te manifiestan que después de hacerse la lesión, de autolesionarse, se sienten mejor, que después de autolesionarse sienten como una descarga, ¿sí? Esas son las cosas que escuchamos, que te explican, que intentan explicar cuando lo hacen, y tiene que ver con esto. El cerebro, al vivir una situación de estrés elevada o una situación que no pueden manejar, que les causa mucho dolor, intenta escapar de alguna manera. Y el dolor físico es una forma de, aunque sea por un momento, distraer el cerebro de esa situación que están viviendo, ¿sí? Y como el dolor físico, aunque sea por unos segundos, es más fuerte que el dolor psicológico que están viviendo, logra sacar la atención, digamos, de esa situación.
que están viviendo. No sé si me explico cuál es el mecanismo, digamos, que el cerebro genera ahí cuando una persona se autolesiona, ¿sí? Es como una forma de escapar de una situación difícil de dolor o de estrés que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos lo que significa una autolesión, ¿sí? Ahora vamos con la ideación suicida. La ideación suicida, dice, son distintos procesos cognitivos y afectivos que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido del oficio de vivir, la elaboración de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de preocupaciones sistemáticas y delirantes referidas a la autodestrucción. ¿Sí? Esto es un escritor muy famoso que en el 89 lo definió de esta manera. Hola Isi, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con la cámara, porque mira, sos la única. Por lo menos te veo la cara a vos. Bueno, entonces, como le decía recién, la ideación suicida viene a ser esa planificación de lo que se quiere cometer, ¿sí? Un acto o un intento, ¿sí? Dice, procesos cognitivos y afectivos, ¿sí? Sobre la falta de sentido del oficio de vivir, o sea, todo lo que nos lleva a idear eh, una estrategia o un plan para dejar de vivir, ¿sí? Esto es la ideación suicida. En cambio, ya el intento de suicidio, ¿sí? Que ya esta es otra cosa, dice, es un acto no habitual, con resultado a veces no letal, ¿sí? Porque obviamente es un intento, estamos hablando de un intento, deliberadamente iniciado y realizado por una persona para causarse una autolesión o determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por ingesta de medicamentos o dosis superior a la reconocida como terapéutica, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos, las autolesiones, la ideación suicida y el intento de suicidio, los vamos a utilizar un montón y tenemos que saber diferenciar. Cuando hablemos de una cosa o de otra, no es lo mismo. No es lo mismo la ideación suicida, donde yo puedo planificar, pensar, organizar, y un montón de cuestiones que que van a nivel mental, a nivel cerebro, a nivel cognitivo, allá un intento, ¿sí? Que ya esa idea y ese plan que yo gestioné lo llevo a un hecho, ¿sí? Ya se consumó un hecho que fue en contra de la vida. Si bien no fue letal, como dice acá, pero sí hubo un intento. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya enseguidita voy a leer las preguntitas que tienen y vamos a dejar un espacio para las preguntas. Bien, vamos a lo que sigue. Bien, ahora vamos a pensar esto en la escuela, ¿sí? Estas son frases que hemos tomado de haber, por ejemplo, hablado con chicos de escuelas que han pasado por situaciones, ya sea propias o de compañeros que han tenido intentos de suicidio o suicidios consumados, de maestros, de padres, ¿sí? Y vamos a pensar un poquito en esto que se habla y que se dice. Gracias, Daniela, otra que más se conecta con la cámara. Los seres humanos necesitamos la cuestión esta del cara a cara. No nos es lo mismo relacionarnos sin vernos. Es difícil. Bueno, entonces vamos a pensar estas expresiones que se dan normalmente en la sociedad, ¿sí? Y sobre todo en la escuela. ¿Sí? Y son noticias, son extractos de noticias reales de situaciones que pasaron de verdad, extraídas, ¿sí? O de charlas que hemos tenido o de noticias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá tenemos la primera, dice asesinato, suicidio, dice en un salón de clases de San Bernardino, simplemente disparó por todas partes, dice. ¿Por qué? ¿Por qué lo plantean de esta manera? Porque la persona tiró para generar daño en sus compañeros y después a él mismo, ¿sí? Fue un caso en el que disparó a sus compañeros y después se disparó a él mismo, ¿sí? Pero miren cómo lo dice, simplemente disparó por todas partes, dice, ¿sí? Después dice, un nene se ahorcó durante un juego online y la cámara lo filmó, ¿sí? Después otro dice, serie de televisión preocupa a padres y profesionales. Esta serie de la que habla tiene que ver con una chica que termina quitándose la vida. Después otro dice, piba se ahorcó porque le hacían bullying en el colegio. La desgarradora carta de una madre cuyo hijo se ahorcó porque sufría bullying. Después el otro dice se cortó en el baño. Después esta, que fue muy conocida en Zárate,
La noticia dice, habría sufrido bullying en la escuela y se quiso suicidar, ¿sí? Esta no se consumó, quedó en un hecho de intento de suicidio, pero... Entonces, ¿qué vemos? Que en la sociedad se maneja esta temática de esta manera, ¿sí? Y esto, ¿por qué se los traigo? Porque cuando lo leemos de esta manera, eh, genera cierta cuestión en las mentes y en los corazones de las personas que lo leen. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero al leerlo así a la rápida, no es como que, ah, bueno, sí, no. Sí, es como se cortó en el baño. O sea, como una madre cuenta que su hijo se ahorca porque sufría bullying, ¿sí? O sea, no es algo que se esté tratando a nivel social de manera correcta, ¿sí? Esto para que lo tengamos en cuenta porque vamos a avanzar sobre esto. No sé si alguna de estas noticias las vieron, las escucharon. Miren, estos son noticias, las tenemos, después si quieren se las podemos compartir, pero son pedacitos que hemos ido sacando. Están también en las redes. Por ejemplo, miren esta. Dice, en vísperas de Navidad, mató a su hijo de 2 años y se suicidó. ¿Sí? Después, exclusivo, el momento en el que Malevo se pega el balazo. No sé si, bueno, es viejo esa noticia, pero para la gente que es más grande se deben acordar de esta noticia. Hallaron muerta a Aimé Castillo, la joven bombero que desapareció tras el suicidio de su novio. Eso fue hace poquito, no sé si se acuerdan. Dice, como las gemelas argentinas, dos mellizas, saltaron de un sexto piso en España y murieron. No sé si se acuerdan, eso también fue hace poco. No sé si vieron la noticia. Después, diario Perfil, 10 muertos en 2 meses, la ola de suicidios que encendió la alerta en Arrecifes, ¿sí? Después suicidio adolescente, un drama invisible. Eh, Después de acá, dice, aumentaron casi 400% los casos de suicidios en México. Acá hay una variable común, ¿sí? Y que quizás así a lo rápido, cuando se los leí, lo puedan identificar. ¿Qué notan este, en estos títulos de noticias? ¿Qué ven? Si me pueden responder. Que hay chicos que se suicidaron, o gente, mujer en este caso de la bombera, porque su novio ya se había suicidado. Ujú. Como que no hay posvención. Bien, puede ser, bien, bien. ¿Qué más vemos? ¿Qué pueden ver? Así, leyéndolos a lo rápido, algo que hablamos en la clase pasada. Hablábamos de los medios de comunicación, no sé si se acuerdan, y hablábamos de lo importante que es comunicar de manera correcta, ¿sí? Una de las cosas que hay con esta temática, con la temática del suicidio, es que se dice que de esto no hay que hablar. ¿Se acuerdan los mitos que estuvimos hablando la clase pasada? Y el tema tiene que ver con esto. Yo sí tengo que hablar de suicidio y sí tengo que decir y sí tengo que contar, pero no lo tengo que hacer de este modo, porque esto no ayuda a nadie. Comunicarlo de esta manera no ayuda a nadie. Decir que hay una ola de suicidios no ayuda a nadie. Decir que aumentó un 400%, ¿sí? Es como, aparte que aumente un 400% es muy raro, pero digo, es muy fuerte, ¿sí? Eh, Suicidio adolescente, un drama invisible. ¿Por qué ponerlo de esa manera, ¿sí? Tengo que ser responsable a la hora de comunicarlo. Y siempre, como siempre les dije, algo muy importante para tener en cuenta, cada vez que yo hablo de suicidio y que voy a comunicarlo, al toque tiene que ir acompañado de lo que yo dispongo como sociedad o como comunicador o como gobierno o lo que sea, de las redes que dispongo para brindar ayuda, ¿sí? Un tema de estos, en paralelo que se comunica, debe ir acompañado de las redes disponibles para ayuda, ¿sí? Entonces, este tipo de comunicados sensacionalistas, amarillistas, vieron que hay un canal, que no quiero decir el nombre, pero muy conocido, donde se comunican todas las cosas de forma amarillista. No sé si lo tienen ahí, que empieza con C, un
un noticiero donde todo el tiempo están comunicando cosas y lo hacen de manera sensacionalista, amarillista. Y eso no ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de suicidio, eso no ayuda, no tiene que suceder. Y la ley, como les contaba la clase pasada, establece que este tipo de comunicados tienen una pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque generan un malestar a nivel social y en este caso sería a nivel mental de la sociedad, ¿sí? Entonces, esto se los quería traer para que vieran de lo que hablábamos la vez pasada. Y al mismo tiempo hablamos de la emocionalidad. Esto que les decía recién, leer este tipo de noticias, escuchar que las personas hablan de este tema de la manera que veíamos recién que hablaban, que se referían, las expresiones que veíamos que por ahí una mamá dice o que una maestra dice o que un chico dice, ¿sí? Todo eso va a afectar nuestra emocionalidad, no solamente la personal, nuestra emocionalidad a nivel personal, sino a nivel de sociedad, ¿sí? Y en esto tenemos que ser responsables, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es la emocionalidad. Dice, emocionalidad significa es una cualidad de la emoción, ¿sí? Se clasifica como emocional a una persona o situación en la cual diferentes tipos de sentimientos están visibles y a flor de piel, ¿sí? Dice acá, es importante entender que una emoción es un fenómeno tanto físico como psíquico y que por tanto tales eventos no siempre son manejables y medibles de manera voluntaria por los individuos. Entonces, en este sentido, podemos ver que la emoción nos afecta no solamente a nivel físico, porque nos causa un montón de cuestiones como el llorar, como la vez pasada decíamos, ¿qué nos causa hablar de suicidio? Y me hace doler la panza, me da miedo, me causa un montón de cosas, sino también bien a nivel psíquico, ¿sí? Entonces, debemos ser responsables al hablar de suicidio, debemos ser responsables al comunicarlos, debemos ser responsables al manejarnos con personas que están pasando por esta situación, ¿sí? La palabra emoción, dice, deriva de una condición emocional. Y dice, miren esto, dice, proviene del latín que significa mover, significa llevar a la acción. O sea que la emoción, mm, sea cual sea la que tengamos, nos va a llevar a actuar. Y no sé si en este sentido me están entendiendo. Si como sociedad no podemos manejar la emocionalidad, debemos tener cuidado porque eso lleva a las personas a actuar de determinada manera. Entonces, si yo estoy comunicando de manera incorrecta una temática que está relacionada con suicidio, eso va a tener un efecto en la sociedad. Y la sociedad, que también es emocional, va a terminar teniendo una acción, porque estamos diciendo que la emoción es movimiento, ¿sí? Genera un montón de cuestiones, no se queda nada más adentro nuestro, la emoción me lleva a actuar, ¿sí? Entonces, en este sentido hay que ser muy responsables. Vamos a ver acá que tenemos mensajitos. Acá hay una chica que nos dice que se conecta en un ratito. Bien, bueno, seguimos. Bueno, cuando nosotros hablamos de el suicidio, ¿sí? Y hablamos de personas que se ven afectadas con esta situación. Podemos ver de que cuando se trata, por ejemplo, de un ser querido, como esto que veíamos recién, dice el suicidio de un ser querido puede desencadenar de emociones intensas, esto que estábamos hablando recién, las emociones que nos causan hablar de suicidio y ni hablar de que si nos pasa cerca, ¿sí? Si se suicida un familiar, un amigo, un ser querido, ¿sí? Y eso genera emociones. Entonces, ya no solo a nivel social, sino ahora vamos a lo personal. ¿Qué pasa cuando una persona cercana se quita la vida? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay en la mente de una persona son sentimientos de rechazo. Y esto se los puedo decir de haberlo vivido, de haber visto personas que están atravesando por una situación en la que un familiar se suicidó, un amigo se suicidó, una persona conocida se suicidó, y lo primero es el sentimiento de rechazo. No, no puede ser. No, no, algo pasó. No, buscar culpables, buscar qué puede haber pasado. No, no, lo hizo otra persona, no se puede haber quitado la vida. ¿Sí? No es algo que sale naturalmente de nosotros pensar que alguien puede quitarse la vida. Lo primero que atinamos como seres humanos, y esto también es un mecanismo de defensa, es a buscar explicaciones a eso, ¿no? No puede ser,
¿sí? Y eso tiene una razón de ser. Los seres humanos fuimos creados para vivir, no para morir, ¿no? Más allá de que después con el desenlace de la vida terminamos, ¿no? Dejando este mundo, pero una cosa es dejarlo por la vejez y porque ya pasó un montón de tiempo transcurrido en este mundo y otra cosa es por voluntad propia, ¿no? Entonces, lo primero que atinamos a hacer es tener sentimientos de rechazo, ¿sí? Y después vienen un montón de cosas, pero los sentimientos que ahí están más latentes son la confusión, la culpa, la desesperación, ¿sí? Un choque, genera un choque muy fuerte dentro nuestro, ¿sí? Enterarnos de que alguien se quitó la vida y si es un ser querido, aún más. Ira, ¿sí? No sé si alguna vez, yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias por ahí más cercanas o propias, pero no sé si coinciden en que estos son los sentimientos que se presentan. A ver si alguien me puede decir, o a ver si hay algún otro más que se les venga a la mente. Por ahí me escriben en el chat o los escucho, ¿no? Bueno, estos son los que generalmente nosotros hemos visto entonces, ¿sí? La ira, la desesperación, la culpa, la confusión, ¿sí? Una sensación de choque. Bien. Dice, la generación de una emoción por parte del cerebro se hace presente a través de ciertos cambios visibles a simple vista. Dice, como una sonrisa cuando estamos alegres, como ruborizarnos cuando tenemos vergüenza, como fruncir el ceño cuando nos enojamos, o lágrimas cuando hay tristeza, como también a través de expresiones y maneras de actuar y responder que corresponden a comportamientos y actitudes. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de suicidio y estamos hablando del campo de las emociones, el pensar en el suicidio y el vivirlo de cerca, ya sea, ya como recién les decía, un familiar, un amigo o incluso como sensación propia, inevitablemente nos va a generar emociones y esas emociones se van a ver, ¿sí? Las emociones, como leíamos recién, se expresan, se muestran, ¿sí? Si yo estoy alegre, me sonrío, si me da vergüenza, me sonrojo, ¿sí? ¿Y qué puede pasar en una persona que, por ejemplo, quiere quitarse la vida? ¿Qué emociones se pueden generar dentro de él? ¿Qué pasa luego de haber tenido un intento de suicidio y haber fallado, como dicen ellos, y tener que enfrentarse nuevamente a la vida y no solo ya con todo lo que traían, sino que se les suma la carga emocional de tener que enfrentar al mundo y decir, sí, me quise quitar la vida, sí, no tengo más ganas de vivir, sí, es verdad esto que me pasa, es terrible, ¿sí? Por eso, cuando una persona intenta quitarse la vida, el acompañamiento, el estar, buscar la manera de esto que decía recién Daniela, la posvención, es súper importante, porque los riesgos aún son mayores después de un intento de suicidio, no son menores, ¿sí? No disminuye. Por haber intentado y haber fallado, ya no lo va a querer hacer. No, estamos en un momento en donde nuestra atención debe ser todavía mayor. ¿Sí? Debe haber un acompañamiento, debe haber posvención, no solamente en la persona que tuvo el intento, sino en la familia, como hablábamos en la clase pasada, en los seres queridos, en aquellas personas que saben que pasó esto y que pueden verse afectadas, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Qué preguntitas antes de que pasemos a lo que es historia? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decirme? ¿Consultar? ¿Nadita? Bueno, a ver quiénes están. Está la Isi y la Dani nomás. Las otras no están sin camarita. Bueno, vamos a pasar, teniendo en cuenta esto, a la historia del campo suicidológico, ¿sí? Ya cuando avancemos van a ver por qué hicimos esta introducción, donde hablamos un poquito de las emociones, hablamos un poquito de los medios de comunicación, hablamos de lo que la sociedad dice acerca del suicidio o de situaciones relacionadas.
vamos a pasar ahora a esto que es historia del campo suicidológico, ¿sí? Miren, acá tenemos una pintura que está en el... Ay, se me salió, ¿se le salió la pantalla compartida? Sí, ¿no? ¿La ven? ¿Sí? ¿Y por qué yo no la veo? Espérenme. Ahí está. ¿Siguen viéndola ustedes? ¿Ven la imagen de los jeroglíficos? Bien, genial. Bueno, esto es una pintura que está en un museo, ¿sí? Y son jeroglíficos egipcios, ¿sí? Aquellas personas que saben leer esto, ¿sí? Porque es toda una ciencia, hay que saber leerlo. Esta es una de las primeras pinturas o rastros que tenemos de la humanidad más antiguos sobre una persona que quiere quitarse la vida, ¿sí? Acá no dice, supuestamente, esta pintura no expresa si la persona llegó o no a consumar el hecho, pero sí nos cuenta de que quiso quitarse la vida, ¿sí? Bien. Espérenme, porque a mí se me sale. ¿Por qué se me sale? No puedo ver lo que les estoy compartiendo. Espérenme un segundo. Mm, ahí está. Bien. No sé qué toco. En algún momento algo toco y se me sale a mí. Bueno, como les decía. Un segundo. Ahí está. Bien, perdón, pero es difícil, no es tan fácil compartir pantalla. Dice, detalle de un antiguo documento egipcio, dice la nota de suicidio más antigua que se conoce, ¿sí? Nos trae una perspectiva interesante sobre el estado clínico del escritor. La historia proviene de un papiro que se encuentra actualmente en el Museo de Berlín. Les cuento que muchas cosas antiguas, de las más antiguas, están en este museo. Así que hay que hacerle un juicio. Este museo se ha llevado toda la historia. Y bueno, fue traducido por Herman, se llama así, y la traducción se publicó en 1966, ¿sí? Acá dice, es del Imperio Medio del Antiguo Egipto, aproximadamente en el 1991 y 1786 antes de Cristo, bastante antiguo, ¿sí? Y dice, lo han titulado así, La disputa con su alma de alguien cansado de la vida, ¿sí? Así se llama este papiro o esta pintura, estos jeroglíficos. Esto es como lo más antiguo que hay en la historia de la humanidad, el registro más antiguo sobre alguna persona que expresó que se quería quitar la vida, ¿sí? Bien, y acá, un poquito más adelante, ¿sí? Ya en el imperio griego, en los griegos, dice un guerrero galo que dice que, bueno, se los cuento así, este guerrero mata a su esposa, ¿sí? No sé si logran ver ahí más o menos en las imágenes, mata a su esposa y después termina él quitándose la vida, ¿sí? Eh, Dice, ya los antiguos griegos y romanos lo consideraban un acto contra la comunidad, aunque lo toleraban en algunas situaciones, sobre todo si se hacía para salvar el honor, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro registro. No hay muchos registros, por eso se los muestro para que vean a lo largo de la historia de la humanidad con qué contamos, digamos, para poder estudiar lo que es el campo suicidológico. Esta es una escultura. Y acá miren esto qué interesante. Esta es la diosa, ¿sí? En el panteón de los dioses, ¿sí? Antiguos, esta era la diosa del suicidio, ¿sí? Esta se dice que era la diosa que acompañaba a las almas en penas luego de haberse quitado la vida, ¿sí? Eh, Dice que es una hermosa joven de nombre Ixchel, se convirtió en la diosa de la luna y aunque Ixtab en un principio era la diosa de la luna, pasó a ser la diosa del suicidio, ¿sí? Entonces también hay en las creencias antiguas
un dios que, una diosa en este caso, que acompañaba a aquellas personas que decidían quitarse la vida. Bueno, y después más historia, sabemos que en el catolicismo, ¿sí? Por ejemplo, está la historia de Judas, ¿sí? La doctrina católica medieval redobló la censura contra el suicidio, quitarse la vida a uno mismo era un atentado contra Dios, la sociedad y el propio individuo. Y los suicidas eran condenados, excluidos de la iglesia, y no se permitía ni siquiera que fueran enterrados en campos santos, ¿sí? Esto desde el catolicismo. El suicidio de Judas, que acá lo vemos en esta también como una escultura, ¿sí? Que acá representa, dice, la escena en donde Judas termina por quitarse la vida luego de haber traicionado a Jesús, ¿sí? Bien, y ya mucho más adelante, mucho más adelante, vamos a tener a esta persona, ¿sí? Y dice, tan solo la llegada de los planteamientos filosóficos literarios del siglo XVIII comenzó a poner en duda la visión del suicida como un asesino o pecador, ¿sí? Dice que cerca del siglo XVIII ya empezaron a haber pensamientos que decían, bueno, no, pero no es que el suicida es un pecador, ¿sí? O un asesino, ¿sí? Ya empezó a haber alguien que pensaba de una manera diferente, ¿sí? Estas tres personas, Voltaire, Rousseau y Detroit, consideraban legítimo el suicidio y veían en él la prueba de la libertad del individuo. ¿Qué quiere decir? Que se empezó a pensar en el suicidio como una forma de libertad, como decir, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero con mi vida, ¿por qué me tienen que decir que está mal? ¿Por qué ¿Sí? ¿Se entiende? Dice, y David Hume, que es esta persona que está acá, fue quien le dedicó, dice, más tiempo a... Ay, se me volvió a salir. Espérenme. Ahí está. A reflexionar sobre ello, dice el filósofo escocés, consideraba la condena al suicidio como una superstición. O sea, esto que decía la iglesia de que eras un pecador o que eras un asesino, lo consideraba una superstición, ¿sí? Y defendió el derecho a acabar con la propia vida si la persona sentía que no tenía que seguir viviendo, ¿sí? Recién ahí empezamos a ver de una manera diferente lo que era el suicidio a lo largo de la historia de la humanidad. Ojo que esto es historia, ¿eh? Con esto no estoy planteando una postura, no digo que esté bien lo que dice catolicismo, ni que esté bien la diosa del suicidio, ni que nada por el estilo. Ojo con eso, ¿sí? Estamos hablando de historia y estamos presentando todas las posiciones que hubieron a lo largo de la historia de la humanidad, que no son muchas. Por eso siempre les digo, es un campo hermoso para trabajar porque hay mucho por hacer, ¿sí? Hume, que es este señor que recién les mostraba, veía el suicidio como un derecho individual y como una obligación moral también, ¿sí? Dice, estas reflexiones contenidas en el ensayo sobre suicidio que él mismo escribió en 1755 y que deciden finalmente no publicarlo por miedo a la condena de la iglesia, ¿sí? Pero él, en ese ensayo sobre el suicidio, plantea de que el suicidio en realidad era una decisión personal, de que era una forma de libertad y que no tenía que ver con que vos fueras ni asesino ni pecador. Incluso lo planteaba de una manera en la que le hacías a veces un favor a la sociedad, porque si vos no estabas bien, si vos tenías problema, ¿para qué ibas a seguir viviendo? Terminaba siendo una carga para la sociedad, entonces mejor terminar con tu vida. ¿Se entiende cuál era su filosofía más o menos? Bien. Dice, miren, aunque en los años siguientes se editó de manera anónima, no fue hasta 1783, ¿sí? 7 años después de la muerte del filósofo, que apareció con su firma, ¿sí? Pero miren a lo largo de la historia de la humanidad lo poco que hay sobre esto, ¿sí? Yo les estoy trayendo absolutamente todo. No hay nada, estábamos hablando de casi 1700, 1800 años antes de Cristo y ahora estamos hablando 1750 años después de Cristo, ¿sí? No hay mucho sobre ¿por qué? ¿Y por qué puede ser que no hay mucho? Y porque es un tema que hasta en la actualidad cuesta hablar, ¿sí? Hasta en la actualidad, hoy estamos debatiendo si hablamos, si no hablamos, si hace bien, si no hace bien, si hablar provoca más suicidio, si hablar ayuda, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay mucho en la historia de la suicidología. Dice, Hume sostenía que, a pesar de que
un solo paso nos apartaría del yugo del dolor y de la pena, las amenazas de la superstición nos mantienen encadenados a una existencia odiosa. Y ella misma contribuye a hacernos miserables. Claro, estoy diciendo, la creencia de que porque me quito la vida soy un pecador o soy un asesino me mantiene unido a una existencia miserable, dice él. ¿Sí? ¿Lo entienden? Es su pensamiento, no lo comparto, pero les estoy contando lo que él decía, ¿sí? Bien, bien, esto se los leo. Dice la muerte como consecuencia divina. Partiendo del argumento de la omnipotencia divina, Hume afirma que es evidente de que Dios no actúa directamente, sino que la providencia divina se manifiesta a través de las leyes generales e inmutables de la naturaleza. Si estas leyes son el fruto de la voluntad divina, el pensador escocés considera que cuando caigo por mi propia espada, la muerte me acoge en manos de la deidad. Es algo muy filosófico, pero es lo que les estaba explicando recién, ¿sí? Bien, venimos un poquito más adelante, 100 años después, ¿sí? Emily Durkheim, ¿sí? En 1858, él muere en 1917, escribe Suicidio en 1897, ¿sí? Y plantea el suicidio de tres maneras. Suicidio egoísta, suicidio anómico, perdón, y suicidio altruista. Lo define de tres maneras, ¿sí? El suicidio egoísta lo define como lo que normalmente se ve en las sociedades modernas, ¿sí? Como un exceso de desintegración social y falta de contención social. O sea, el suicidio ocurre por la modernidad de la sociedad, donde cada uno le importa lo propio, no le importa lo que le pasa al otro y no hay un acompañamiento, no hay contención social, entonces las personas terminan solas, sin ayuda y quitándose la vida. ¿Se entiende ese concepto? Suicidio egoísta. Suicidio anómico, dice, falta de normas y reglas que regulen las conductas de los individuos. Tiene que ver con esto. ¿Está bien? ¿Está mal quitarse la vida? No sé si vieron la noticia de que se regularizó, sí, la eutanasia en un país vecino. ¿Lo vieron? Bueno, este tipo de cuestiones, ¿sí? Tienen que ver con esto, esto que estábamos leyendo, dice falta de normas y reglas. Sí, a veces poner reglas puede implicar justamente esto, que se legalice la eutanasia. Y bueno, y ahí es un tema para debatir, me parece que está bien, me parece que está mal, el Estado debe acompañar, debe asistir a la persona cuando la persona ya no quiere vivir más, cuando está en una enfermedad terminal extrema, donde el dolor ya es insoportable, cuando no hay drogas que eh, me acompañen o que me hagan la calidad de vida mejor. Es bastante, un tema para debatir bastante, ¿no? Y que hay muchas posturas encontradas sobre esto. Pero bueno, abre la puerta a un montón de cuestiones, ¿sí? Como, por ejemplo, cuando se legalizó el aborto, ¿sí? Cada uno puede tener su propia forma de verlo, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que abrimos puertas a un montón de otras cuestiones. Y el suicidio altruista, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Si yo me quito la vida, de alguna manera contribuyo a la sociedad porque estando mal, soy una persona que estorba, que genera incluso gastos a la sociedad, porque tengo que ir a un psicólogo, tengo que ir a un psiquiatra, me tienen que medicar. Es mejor, dejo de vivir, le hago un favor a todo el mundo, soy buena persona. ¿Se entiende? Ese es otro concepto. Bien. Este señor, bueno, nos lo vamos a pasar. Bien, esta persona la tenemos que tener súper incorporada a nuestro estudio, ¿sí? Es Schneemann, ¿sí? En 1949 a él se lo conoce como el padre de la suicidología y ya vamos a ver por qué, ¿sí? En 1949 dice cuando trabajó como psicólogo clínico en el hospital de veteranos de guerra en Los Ángeles, le sucedió algo, ¿sí? Él es psicólogo, ¿sí? Y lo ponen como director de un hospital de veteranos de guerra en Los Ángeles, ¿sí? Schneiderman. Bueno, dice, en estos años los científicos pensaban que solo los enfermos mentales se quitaban la vida. ¿Se acuerdan los mitos de que hablábamos en la clase pasada? Bueno, en 1950 se creía eso. La persona que se quita la vida es un enfermo mental, ¿sí? Se creía eso en ese tiempo. Dice, es decir, que el suicidio no era un fenómeno que se diera entre personas que no demostraran signos de psicopatología, sino que era propio de la persona que tenía una enfermedad de salud mental, ¿sí? ¿Y qué le pasó?
Bueno, a él le pasó algo muy, muy interesante que vino a cambiar la historia del estudio del suicidio, ¿sí? Dice que un día fue llamado por el director del hospital con el fin de escribir 2 cartas de condolencias, dice, a las jóvenes esposas de 2 hombres que se habían suicidado durante la hospitalización. 2 veteranos de guerra que estaban en el hospital se suicidan, entonces le piden a él que escriba las cartas para enviarle a las mujeres esposas jóvenes de contándoles esto. Entonces él, antes de hacerlo, ¿qué hace? Va y agarra las historias clínicas de estas 2 personas, ¿sí? Y las empieza a revisar. ¿Por qué se había dado que los dos se habían quitado la vida y que habían tantas condiciones parecidas? ¿Sí? Entonces él, cuando agarra las historias clínicas, se encuentra que en las 2 historias clínicas las 2 personas habían dejado cartas diciendo que iban a hacer lo que iban a hacer y despidiéndose. ¿Sí? Esto, ¿por qué fue tan importante? Porque él empezó a estudiar y se dio cuenta de que todas las personas que en algún momento planifican quitarse la vida dejan algún tipo de rastro, comunican antes de poder concretarlo, ¿se entiende? Y esto le permitió a él empezar a estudiar el comportamiento suicida desde otro lugar, diciendo, bueno, quizás no es que las personas estén locas, ¿no? Como decíamos recién, no es que tengan alguna cuestión de salud mental, puede haber alguna otra cosa de fondo. Entonces, estas cartas fueron un tesoro para el campo de la suicidología porque permitieron empezar a estudiarlo de otra manera. Por eso se dice que Schneidman es el padre de la suicidología, el padre del estudio de la ciencia del suicidio, ¿sí? Bueno, acá están estas 2 personas que les decía recién. Dice, con la ayuda de Norman Farbrough, fue el primer intento de estudiar el suicidio con un método científico, ¿sí? Ya como una ciencia. Y esta foto que está acá, por ahí para los más jóvenes no, quizás lo escucharon nombrar, pero los más viejitos sí. ¿Quién conoce Marilyn Monroe? Conocemos a Marilyn Monroe, por lo menos tenemos idea de quién fue, ¿no? Una mujer, una rubia hermosa, muy famosa en ese tiempo, y que, si ustedes se acuerdan, no era claro, a ella le encuentran en una habitación, en el baño concretamente de una habitación, y aparentemente lo que había sucedido es que ella se había quitado la vida. Pero como ella al mismo tiempo tenía una relación, este, eh, digamos, no formal sería con el presidente Kennedy, es que entonces entró en duda si en realidad se suicidó o la mataron, ¿no? Y bueno, ellos acá, los 3, están intentando de dar una explicación, como eran las únicas personas que en ese tiempo estaban estudiando el suicidio, intentando dar una explicación acerca de qué era lo que había pasado con Marilyn Monroe, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en la época, pero para que ustedes vean lo importante de estas personas, porque eran los únicos a nivel mundial que se habían puesto a decir, bueno, a ver, estudiamos un poquito más, vamos un poquito más profundo, ¿sí? Bien. Entonces, Schneidman consideró a la suicidología como la ciencia dedicada al estudio y a la prevención del suicidio, ¿sí? Entonces eso, la suicidología, la ciencia dedicada al estudio y la prevención del suicidio. Este término fue introducido por Schneidman en 1964, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué incluyó su trabajo en líneas generales? ¿Qué hizo él? Hizo evaluaciones conceptuales y teóricas del comportamiento suicida, tienen notas póstumas, ¿sí? De recados suicidas, esto que les contaba recién, gente que dejaba notas, que dejaba algún tipo de aviso, ¿sí? Estudió eso, los aspectos administrativos y pragmáticos del suicidio, el aspecto clínico en la comunidad, las autopsias psicológicas y la posvención, ¿sí? Que eso es muy importante. La autopsia psicológica viene a ser como el estudio luego de que una persona se quitara la vida, ¿sí? Ya después lo vamos a estudiar un poquito más profundo. Bueno, hasta acá. Paro un chiquito a ver si me quieren preguntar algo. Esta parte es historia,
Les cuento que a mí no me gustaba la historia, no, yo siempre la rendí para probar y chau. A mí no me gustaba mucho la historia ni la geografía, pero es bueno para comprender y necesitamos saberlo porque, como les digo, nos da fundamento, saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Este, así que por eso hay que bancarlo, hay que escucharlo, aunque sea. Después pasaremos a que nos entretiene un poquito más por ahí. ¿Vamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llamaba este señor tan importante que nos tenemos que acordar? Schneidman. ¿Cómo se llamaba? Schneidman. Sí, claro. Cele, ¿hay alguna estadística que nos diga que todos dejan una nota? Y sí, el estudio dice que el 90%. Sí, es súper alto el índice. Ujú. A ver, ¿Nota no o que nota, da? no nota, sino señales de que están Exacto, pensando en quitarse la vida. Por ok. ejemplo, les cuento de un caso que nosotros conocimos, un nene de cuarto grado que termina quitándose la vida, ¿sí? Él en el banco de su escuela, en el banco de su escuela en Estados Unidos, los chicos siempre se sientan en el mismo lugar, usan el mismo banco. Y las escuelas, la mayoría no es que tienen turno mañana y turno tarde, entonces los chicos usan los bancos, no. Tienen turno de corrido, digamos, los chicos van a la mañana y se van a la tarde, entonces siempre usan el mismo banco. En el banco de la escuela, el nene dejó escrito chiquito en un costado que no tenía más ganas de vivir, que no soportaba más la vida, pedía ayuda, ¿sí? Pero nadie lo vio. O si lo vieron, no le prestaron atención, que eso es también lo que pasa, ¿no? A veces vemos esas señales, pero decimos, mamá, no, va a saber quién lo escribió, no indagamos, che, ¿quién se sienta acá? ¿De quién es este banco? ¿Por qué habrá escrito esto, no? Eso pasa mucho más que, que lo que uno piensa. O sea, tenemos las señales por ahí, pero por estas cuestiones, estas falsas creencias que tenemos, estos mitos que están tan arraigados en la sociedad, de que si lo dice no lo hace, de que quiere llamar la atención, de que en realidad no están así, de que, bueno, debe estar loco, ¿no? Eh, por ese O tipo de sea cuestiones, sí, que va a estar buenísimo poder hacer una intervención con docentes en todos sí, los niveles, ujú, sí, porque desde, quizás, sí, perdón, quizás también haya algún comportamiento que sea llamativo, ¿no? Poder observarlo para poder determinar algo, ¿no? Que esté raro, en una conducta rara de un niño, de acuerdo a la edad, que la docente está preparada para eso, sería recontra mil importante, ¿no? sí. Que, En esto, no sé si conocen fuerte que pase en un chico. sí, la teoría del iceberg, no sé si se aplica a un montón de áreas y de campos, digamos, pero lo que dice la teoría del iceberg, no sé si ustedes conocen o han visto o han estudiado un iceberg, cuando en el mar se ve o en el océano un iceberg y uno lo ve emerger, solamente ve el 10% del iceberg, ¿sí? O sea que el otro 90, si yo veo lo que yo vea, tengo que saber que eso es el 10%, el otro 90 está por debajo del agua y no se ve, ¿sí? Entonces, ese 10% nos da una idea del tamaño que tiene el iceberg, ¿sí? Esto está estudiado de que en realidad el 10% es lo que se ve y para abajo es el 90. Bueno, esto es aplicable a un montón de conductas humanas o a un montón de situaciones que tienen que ver con la humanidad. Vos me hablabas recién de un nene, yo veo que se porta mal y esto y lo otro. Lo que yo estoy viendo es ese 10% del iceberg. Yo tengo que saber que si yo estoy viendo un mal comportamiento, si yo estoy viendo tristeza o desgano, o desesperanza, o estoy escuchando que manifiesta ciertas cuestiones, o estoy viendo lo que vos recién decías, no sé, el mal comportamiento, yo tengo que saber que debajo de eso que yo veo hay todo un 90% en contexto y en situaciones que puede estar viviendo la persona que llevan a que yo pueda ver ese 10%, ¿sí? Eh, Tener este tipo de perspectiva en todas las áreas de la vida me permite tener un abordaje mucho más integral y mucho más correcto, porque entonces yo no juzgo lo que veo, que es lo que siempre hablamos, sino que entiendo que por debajo de eso que yo veo hay un montón de cosas de fondo. ¿Sí? Entonces me va a permitir a mí mirar de otra manera, agudizar mi vista, decir, ah, bueno, esto es lo que veo, pero ¿qué está pasando para que yo vea eso? Hay una familia detrás, hay una vida detrás, hay un montón de cuestiones que pueden estar
llevando a esa persona a mostrarse de tal o tal forma, ¿no? Entonces, esa teoría que les Entonces, cuento sirve para un montón, sí. para un montón, o sea, desde el gobierno ¿hay alguna ley ahora que avale, por ejemplo, esto de alguna intervención en la escuela, cómo se puede hacer también algunas preguntas que los psicólogos sepan, como para tener un signo de alarma, ¿no? Como para hacerle un seguimiento a algún chico en todos los niveles? Tiene que haber, ¿no? Sí, Estaría bueno, como un sí, test, ¿no? hay De banco una y no. guía que se llama Guiarse, que la usan en las escuelas, que habla en realidad de todo, y dentro de esa guía también incluye suicidio. Y lo que habla esa guía es cómo tiene que actuar el adulto ante diferentes situaciones. Por ejemplo, habla de todo, absolutamente todo, desde que un chico se cae hasta, no sé, un abuso, maltrato, de diferentes maneras, de adulto a adulto, de adulto a un niño, de maestro a un niño, de maestro al padre. Bueno, es bien amplia y tiene un apartado que es suicidio y habla acerca de qué tiene que hacer el maestro o el padre si se da una situación de intento o de autolesión adentro de la escuela o afuera de la escuela, ¿sí? Y eso está re bueno porque hay todo un protocolo que te dice qué es lo que vos debes hacer, qué es lo que te corresponde, cómo actuar, a quién llamar, quién tiene que hacerse cargo, ¿no? Y está muy bueno. De todas maneras, además de que está eso, están trabajando ahora fuertemente. La semana pasada estuve en una reunión con salud para profundizar lo que son las capacitaciones, porque se entiende de que si yo, por ejemplo, desde salud voy y doy una clase en una escuela al año sobre prevención del suicidio, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo es promoción de la salud, no prevención. Para que haya prevención, tiene que ser sostenida en el tiempo, durante todo el tiempo, durante que sea necesario, ¿sí? Hasta que digamos, bueno, Una ya, materia más. pero desde, digamos, desde salud hacia el resto de las instituciones, que es el organismo al que le compete, digamos, este tema, ¿no? Si bien todos estamos involucrados, pero, digamos, el organismo de aplicación que establece la ley es el Ministerio de Salud, que es quien debe procurar que se hagan las capacitaciones, que es quien debe brindarlas, y obviamente que el resto de los ministerios y el resto de la comunidad está para acompañar y sumar y todo, ¿no? Pero es tarea del Ministerio de Salud y sé que ahora lo están abordando porque realmente San Luis es muy elevado el índice de tasa de suicidio que tenemos y sobre todo en las escuelas, los intentos, las autolesiones, el bullying, el maltrato, ¿sí? Que hay es realmente alarmante, ¿sí? Y se está trabajando fuertemente. Lo que pasa es que para que pueda tener validez, digamos, debe haber todo un marco legal que lo acompañe. Entonces, hay que trabajarlo primero a nivel legal, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que se aprueben las leyes correspondientes para poder bajarlas a lo que son los ministerios, al Ejecutivo, significa, ¿no? Al que lo va a llevar adelante, al que lo va a poner en práctica. Si no hay marco legal, es difícil, porque después no tenés nadie que te apoye, que te acompañe, ¿sí? Entonces, se está trabajando fuertemente en esa área para poder tener un marco legal fuerte y poder apoyarse sobre eso. De todas maneras, igual se están dando charlas, se está acompañando. Yo, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo también en emergencia estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que podemos para poder acompañar a las personas que están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, no es como re sencillo. Hay otras cuestiones. Bueno, avanzamos así, no Te hago una última, una Sí, preguntita antes de que sí. arranques. Vos sabés que acá en el pueblo hay una familia que, bueno, no sé por qué, pero todos los hijos han tomado pastillas. O sea, Ajá, desde la nena de 16 hasta el de 18 y el de 20, ¿viste? ajá, Eh, y vos sabés que, bueno, asistió a la sala de acá del pueblo, pero no se le hizo un seguimiento. Yo claro. tenía entendido que quien entra al sistema de salud público tiene que tener un seguimiento, por lo menos Sí, antes era así en un par de años atrás, que sí. tenía que tener un seguimiento. Bueno, en este caso no se hizo. Mm, sí. ¿Vos creés que Mira, todo eso lo van a modificar, no? debería.
deberían modificarse, pero en teoría debería haber un acompañamiento. En teoría eso ya está legislado desde antes, desde hace ya bastante tiempo. No es algo que se tenga que hacer porque eso ya está en vigencia, el acompañamiento a la familia, el acompañamiento a los seres queridos, el acompañamiento a los chicos, la comunidad que se vio afectada, debería estar. Eh, a veces sucede que los centros de salud no lo piden, ¿me entendés? Porque en realidad esto tiene que ser desde el centro de salud o desde el Ministerio de Seguridad, quien haya intervenido en esa situación, solicitar el acompañamiento a la familia y a la comunidad. Sobre todo cuando son comunidades chicas, como donde vos vivís, es re importante el acompañamiento, porque si no, después sí se desencadena esto de la ola de suicidios. Ahí sí, porque no Claro, hay un porque acompañamiento correcto, porque las personas no pueden sacarse las dudas, no saben a dónde acudir si llegan a tener algún tipo de ideación o pensamientos intrusivos o lo que fuere. No saben a dónde acudir. Entonces, sí, ahí después suelen suceder estas olas, pero es por la falta de acompañamiento, por la falta de hablar de este tema, porque no se trabajó y quedó así como un tema tabú del que nadie habló y no se parece que no se pudiera hablar. ¿Se entiende? Entonces, por sí, eso, y ahí está re importante el trabajo nuestro, que es lo que yo les decía. O sea, no se conoce la ley, no se sabe que hay un marco legal que nos respalda y que obliga prácticamente a quien corresponda a dar un acompañamiento, sobre todo a la familia, y más si hay niños. Y ni hablar de la comunidad, ni hablar de como esto que les decía, el chico este de Huracán que hace poquito se quitó la vida, el acompañamiento es a toda esa, a toda esa comunidad, miembros del club de Huracán que sufrieron y que tuvieron que vivirlo de cerca, y no solamente a la familia. O sea, yo tengo que ver, identificar cuál fue la población afectada, que es población de riesgo en esto, y a realizar el acompañamiento. ¿Y qué es el acompañamiento? El ir y hablar sobre el tema, el ponerlo sobre la mesa. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Se entiende? Si eso no lo sí, hacemos, entonces sí estamos exponiendo a la población a que siga sucediendo. ¿Se entiende? Por eso es re sí, importante nuestro trabajo. ¿Sí? El de preventor, el de poder hablar, el de poder comunicar, el de saber que si hay una familia que pasó por esto, decirle, che, mira, primero que necesitas acompañamiento, no lo puedes atravesar solo, sí o sí necesitas acompañamiento. Y segundo, el Estado te lo tiene que dar. Hay una ley que te respalda. Vamos y exijamos, ¿se entiende? No solamente a vos, a tu familia, sino a la comunidad que se vio afectada, ¿sí? Es muy importante nuestro trabajo. Bueno. Seguimos. ¿Cómo estamos con la hora? Una horita. Bien, nos queda media horita y estamos. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Sí, rápidamente, un poquito más de suicidología, las fases del proceso suicida, y no creo que lleguemos a ver las autolesiones, pero bueno, aunque sea, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? El suicidio y las autolesiones desde una perspectiva actual. Hasta ahora vimos un poco de historia, vimos un poco de lo que dicen los medios al principio, ¿sí? Vimos qué hay y qué se conoce en el campo de la suicidología, ¿sí? Entonces, suicidología, yo después se los paso, no se preocupen. El campo interdisciplinar que estudia los diversos aspectos relacionados con los comportamientos suicidas, entendiendo que el comportamiento suicida tiene un origen multicausal y que requiere de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales, ¿sí? Estas dos palabras, la interdisciplinariedad y la intersectorialidad, van ligadas al campo del suicidio. Yo no puedo abordar únicamente desde salud el tema suicidio, porque voy a fracasar, porque no voy a obtener resultados, porque como el suicidio es multicausal, ¿sí? Que ya se lo repetí, se los voy a decir 500 veces, les va a quedar súper grabado en la mente y en la cabeza. El suicidio es multicausal. ¿Qué quiere decir? Que la persona no se quita la vida por una causa, sino que hay un montón de cuestiones. Ahora vamos a ver las fases. Hay un montón de cuestiones que llevan a la persona a querer terminar con su vida, ¿sí? Y como es multicausal, entonces requiere una intervención interdisciplinaria de diferentes disciplinas. No lo puedo abordar solamente desde una, ¿ok? ¿Se entiende? Por eso es importante el trabajo en red. Por eso cuando estamos hablando de la escuela y de la prevención que tenemos que hacer en la escuela, es necesario que se involucre la escuela, la comunidad, la familia, salud, seguridad,
hasta bomberos, o sea, todos tenemos que estar trabajando en conjuntos para poder hacer abordajes correctos y que nos lleven a poder ayudar realmente. Si no, andamos haciendo agua por todos lados y no logramos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es un campo interdisciplinario orientado al desarrollo de conocimientos científicos, teóricos, metodológicos, éticos en relación a la promoción, prevención, atención, asistencia y postvención e investigación, formación, capacitación y políticas de Estados para la intervención de procesos suicidas, ¿sí? O sea, miren todo lo que abarca la suicidología. No es nada más, hagamos prevención de suicidio, ¿sí? Estamos diciendo que es promoción, ¿sí? Prevención, promoción, lo que les dije recién, una charla de vez en cuando se requiera, en cualquier lugar. Promoción. Prevención, charlas sostenidas en el tiempo, durante el tiempo que sea necesario sobre el tema. Atención, tengo un intento, hubo una situación, voy. Asistencia, ¿se concretó? ¿Hubo un suicidio? La asistencia. La posvención, ¿qué pasa con los que quedan después de un suicidio? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la comunidad? La investigación, ¿cómo es la estadística? ¿Sí? ¿Cuáles son los patrones que vemos? ¿Cuáles son los fundamentos culturales? ¿Qué es lo que está pasando en las determinadas sociedades donde se incrementa esta situación? La formación, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros, aprender, capacitarnos, ¿sí? Formarnos. Políticas de Estado, porque si todo esto lo tenemos, pero no hay una política de Estado firme que acompañe, tampoco podemos hacer mucho, ¿sí? Para la intervención de este proceso, ¿sí? Y del comportamiento. Todo esto es la suicidología. Bien, y acá vamos a estudiar las fases, ¿sí? Las vamos a estudiar a grandes rasgos, después vamos a ir bien profundo, ¿sí? En el proceso suicida tenemos 7 fases, ¿sí? Hay 7 fases que nosotros podemos identificar en lo que es el proceso suicida en una persona, ¿sí? La fase 1, cuando estamos hablando de la fase 1 y la vamos a poner en verde, que ahí dice acumulación de problemas, vamos a ir analizando esto como si fuera un semáforo. Hay una persona que se llama Ernesto Páez, que es un estudioso de esto, lleva ya más de 20 años trabajando con personas en terapia que han atravesado por procesos suicidas o que han tenido familiares, y él creó este método de las 7 fases, ¿sí? Producto de su trabajo. Él estuvo en el Congreso y nos decía, yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando con suicidas, dice. Entonces, ese estudio, ese trabajo, ese acompañamiento lo llevó a crear estas fases. Entonces, la fase 1, en donde vemos que hay acumulación de problemas. ¿Sí? Dice, lo que se ha notado es que cuando la persona tiene menos factores protectores, ¿sí? Menor red de contención y perfiles cognitivos y emocionales con ciertos déficits, podemos estar en presencia de un trastorno de conducta suicida, ¿sí? Estos problemas sin resolver le generan dificultades con él mismo y con el entorno. Entonces, a ver, acumulación de problemas. Uno dice, bueno, sí, yo también tengo problemas, todos tenemos problemas, ¿o no? ¿Sí? Así que podemos decir que en esta fase prácticamente estamos todos. Se nos juntan los problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay problemas, cuando se nos juntan esos problemas, tengo un problema de esto, un problema del otro, un problema del otro, hay personas que los van resolviendo y van pudiendo salir, y hay personas que los van acumulando, no resuelven, ¿sí? ¿Y cuáles son esas personas? Y se da que son esas que, como dice acá, tienen menos factores protectores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un factor protector? Y no hay familia, no hay un club quizá, no hay una escuela que acompañe, no hay amigos, ¿sí? No hay una red de contención que pueda estar dándose cuenta de que yo estoy teniendo problemas y que me pueda ayudar a solucionarlos. Eso no está o es débil, ¿sí? Entonces los problemas se empiezan a acumular. ¿Y qué pasa? Si yo no resuelvo y tengo un montón de problemas, ¿qué sucede? Llega un momento en que pasamos a la fase 2, hay acumulación de conflictos, ¿sí? Un problema me genera conflictos, ¿sí? Que es diferente. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener conflictos, ¿sí? Los conflictos son interpersonales, ¿sí? O con mío mismo. Y si se refieren a uno con otra parte, que puede ser unilateral de una persona que tiene una queja, un cuestionamiento o una disputa con otra, y también puede ser un conflicto bilateral de las dos partes, donde hay cuestionamientos cruzados, ¿sí?
Los conflictos interpersonales hacen más notorio que algo está sucediendo a la persona, ¿sí? Entonces, primera fase, acumulación de problemas. Segunda fase, acumulación de conflictos. ¿Por qué? Porque no resolví todos esos problemas que ya tenía, ¿sí? O los resolví a medias. Por ejemplo, llevémoslo a lo cotidiano, las madres en la casa. ¿Qué puede ser mis problemas? Y tengo ropa para lavar, tengo platos que lavar, tengo camas que tender, tengo limpieza que hacer. Y si yo no hago eso, en algún momento mi casa va a explotar de un montón de cuestiones, ¿sí? Mi familia se va a ver afectada y voy a tener ya no uno, dos, tres problemas, sino que voy a tener un conflicto, porque eso no solamente me va a estar afectando a mí, sino que va a afectar mi relación con un otro, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, hay personas que pueden ir solucionando problemas. Personas dicen, uy, sí, tengo que lavar la ropa. Bueno, me pongo, lavo la ropa. Mañana lavo los platos, pasado limpio. Y el fin de semana hago una limpieza general y bueno, y resolví, ¿no? Y no llego al conflicto. Pero hay personas que no, se dejan estar y llegan a tener conflictos. ¿Se entiende el ejemplo más o menos como para poder compararlo con algo fácil? Y aún ahí todavía estamos en verde, ¿sí? Fase 1, fase 2, estamos en verde, quiere decir que yo puedo todavía llegar a tiempo, yo que estoy desde afuera, y puedo dar una mano, ¿sí? Puedo traer un poco de luz. Che, te ayudo a limpiar. Che, mira, si no haces esto, lo más probable es que colapse la familia. Bueno, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Bien. Fase 3. La acumulación de conflictos, el conflicto en el hogar, el conflicto en el trabajo, el conflicto familiar, me hacen en algún momento llegar a una crisis, ¿sí? Dice, es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad de la persona para abordar situaciones particulares, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la acumulación de problemas me lleva a la acumulación de conflictos, la acumulación de conflictos me genera crisis, ¿sí? Pero miren esto, aún en la crisis estamos en verde, ¿sí? O sea que todavía ahí yo puedo intervenir, puedo ayudar, puedo acompañar, puedo traer luz a la persona, ¿sí? Fase 3. Llevándolo al ejemplo de recién, las personas que normalmente son por ahí que empiezan a dejarse estar, por ejemplo, una mamá que se deja estar en la casa y que además tiene que trabajar, lo más posible es que también se deje estar en lo laboral, lo más posible es que se deje estar en lo personal, ¿sí? Que de repente la veamos desarreglada, que de repente veamos que no se cuida, ¿sí? Y todo eso, tener conflictos allá, me va a generar una crisis. En algún momento, como un volcán, va a erupcionar, ¿sí? Bien, y vamos entonces ahora a la fase 4 y ahí ya tenemos color amarillo. Como el semáforo, ojo, acá algo pasa, algo está sucediendo, prestemos atención, alerta, ¿sí? Y acá vienen los pensamientos negativos, ¿sí? En consultorio, ¿qué ves? Que la persona te dice que no sirve para nada, que, que no tiene sentido su vida, o que incluso reciben palabras de otras personas donde le dicen que son una cucaracha, que, que, que- que son unos fracasados, que, que para qué viven, que estarían mejor sin ellos, ¿sí? Dice, se agrandan las cosas negativas y no se perciben o se desvalorizan las positivas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a percibir en el discurso de una persona que pesa más lo malo que lo bueno, aunque lo bueno esté, ¿sí? En vez de ver el vaso medio lleno, lo ven medio vacío, ¿sí? El pensamiento negativo. Dice, una forma característica del negativismo es la realización de presagios y predicciones negativas. No, seguro me va a ir mal. No, seguro me va a salir mal. No, no lo voy a lograr. No, esto no lo puedo. No, si a mí todo me sale mal. No, ¿sí? ¿Lo han visto por ahí? O lo hemos sentido quizás a veces, ¿no? Estamos en negativo y decimos, no, esto no, 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 no. ¿Cierto? Bueno, para prestar atención, dice, estos pensamientos negativos se caracterizan por ser cortos, son palabras concretas o imágenes. A veces las personas te dicen, no, me viene a la cabeza tal imagen, ¿no? O tengo tal palabra en mi mente que no la puedo sacar, que me viene, me viene, me viene, ¿sí?
son dramáticos, exagerados. Eso también, uno al hablar con las personas que están pasando por esta situación, exageran una determinada cuestión que les pasa, la llevan al extremo, ¿no? Y uno dice, bueno, pero no es para tanto, no es para que te pongas así de mal, se puede solucionar, pero nosotros tenemos que ver de que en realidad esta persona no está viendo, no está pudiendo ver lo que nosotros estamos viendo. Su mente, su cabeza, su corazón no les está permitiendo ver de manera positiva, sino que todo es negativo, ¿sí? Expresan términos como habría que, tendría que, debería que, todo en futuro y en negativo, ¿se entiende? ¿Vamos hasta ahí, chicas? Chicos, chicas tengo. Bien, dice, es difícil desviar la atención de ellos, eso también lo vemos un montón. O sea, que uno por más que les quiera explicar que tienen que ver las cosas de otra manera, que tienen que pensar en positivo, de que no es tan grave lo que les pasa, igual es como cuando uno dice, no entra pensamiento positivo en la mente de esa persona, no hay forma de que yo le haga cambiar, siguen pensando en lo mismo, siguen dando vueltas sobre su propio pensamiento, ¿se entiende? Dice, son espontáneos, estos pensamientos son espontáneos y vienen de repente a la mente, ¿sí? Bien, fase 4, hasta ahí, pensamientos negativos, amarillo. Bien, y ya acá entramos al rojo y tenemos la fase 5 con la ideación suicida, ¿sí? ¿Y esto cómo se presenta? Ya la persona empieza a pensar que sería mejor no estar, que el mundo sería mejor sin él o ella, que qué pasaría si no estuviera, ¿sí? Que se les presenta la opción, ¿no es cierto?, del suicidio como una manera de poder descansar, dice acá, del dolor emocional de una situación intolerable, ¿sí? Expresan rabia, inconformidad, frustración. También puede tener que ver si en algunas situaciones, cuando hay enfermedades terminales, bueno, la fase 5 está ahí a flor de piel, ¿sí? Pero estamos hablando ahora de una persona que, entre comillas, normal, pero si tuviéramos una situación de una enfermedad terminal, la fase 5 se da por sí sola, no hace falta a veces pasar por todo lo otro, sino que la persona dice, bueno, con tal de acabar con esto, el suicidio o el dejar de vivir sería una opción, ¿sí? Bueno, el intento es justamente el suicidio fallido, ¿sí? Que se convierte en una prueba de ensayo y error, que se toma como un aprendizaje a ser perfeccionado. Miren esto qué importante, ¿sí? Presten atención. Dice, es una prueba de ensayo y error, y se toma como un aprendizaje a ser perfeccionado. A ver, intenté suicidarme, lo que recién les dije. Hubo un intento de suicidio, fallé. ¿Y qué piensa la persona? ¿Por qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que aprender para la próxima? ¿Cómo lo voy a hacer mejor para no fallar? ¿Se entiende? Por eso les digo que cuando hay un intento de suicidio y, y pasa la crisis, ¿no? Y pareciera que baja el agua y que ahora ya va a calmarse y que la persona no lo va a volver a hacer porque ya pasó, porque ya sabe, porque ya sufrió. No, eso no es así. Lo que sucede después de un intento de suicidio fallido es un encapsulamiento, ¿sí?, del comportamiento suicida, ¿sí? Se encapsula, pero no quiere decir que no esté, está latente y ante la primera oportunidad va a volver a estar y va a volver a estallar y va a volver a salir. Entonces debemos ser cuidadosos con esto, ¿sí? Entonces, la fase 5, la ideación suicida, y ya la fase 6 son los intentos de suicidios una y otra vez, en esto que yo le decía, los ensayos, prueba, error. Tomé 5 pastillas, no llegué. La próxima me tomo 6, no llegué. La próxima me tomo 7. Me corté, no fue tan profundo, debería haber sido 2 cortes. Quise hacerlo por medio del ahorcamiento y llegaron justo, me salvaron, porque eso también pasa un montón y que lo hemos visto un montón, las personas cuando intentan quitarse la vida por medio de la asfixia, que es el ahorcamiento, a veces suele suceder de que llega justo alguien que los salva, que los encuentra y que los saca, porque hay un periodo en el que la persona puede, digamos, volver a recibir ayuda, en este caso aire, ¿no? Asistencia
mecánica y puede volver a funcionar su corazón. En ese proceso es que por ahí las personas pasan de haber tenido un suicidio que quizás iba a ser consumado a que sea un intento. Bueno, la próxima no lo hago en este horario, busco otro horario, lo hago en otro lugar, el nudo de esta manera, tal cosa, ¿sí? Es duro y es difícil, pero se los tengo que decir de esta manera porque para que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, esto forma parte de la fase 6, los intentos fallidos, la prueba, ensayo y error. A ver hasta dónde aguanto, a ver hasta dónde soporto, dónde está mi límite de dolor, qué sí, qué no, ¿sí? Todo eso es fase 6 y obviamente estamos en color rojo. Bien, entonces teníamos fase 1, ¿sí? La acumulación de problemas, fase 2, la acumulación de conflictos, fase 3, la crisis, fase 4, los pensamientos negativos, fase 5, la ideación suicida, fase 6, los intentos de suicidio, ¿sí? Y ya ahí estamos hablando, pusimos esta imagen de la vida que debería estar llena de luz, pero ya hay luces que se apagan. Y en este sentido, ¿por qué el corte ahí antes de pasar a fase 7? Porque estamos solo a un paso de que se consume el suicidio. ¿Sí? Tiene que ver con que tome una pastilla más, o tiene que ver con que se corte un poco más, o tiene que ver con que no llegue el familiar para rescatarlo, o lo que sea, o que lo encuentren. Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, en realidad, de la fase 6 a la fase 7 estamos a un solo paso. Y ya vemos que la vida se empieza a apagar, que la vida ya no tiene sentido. Una persona que ya ha intentado quitarse la vida, realmente le da después lo mismo. Lo único que quiere es concretarlo de la manera que mejor considere, tratando de causar más o menos daño a los seres queridos según sea la situación, pero en realidad estamos ahí al límite. ¿Se entiende? La gravedad de esta fase, del paso de las 6 a las 7. Bien. Y bueno, ya entonces en la fase 7 tenemos lo que es el suicidio consumado, ¿sí? Dice, es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir. Cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento verdadero, móvil. ¿Sí? Esto es la definición que da la Organización Mundial de la Salud respecto al suicidio. ¿Sí? O sea, ya hay un acto con una intención de que realmente ocurra eso que estamos buscando, que es darle final a nuestra vida. ¿Sí? Bien, entonces ya acá tenemos el organigrama completo, ¿sí? La fase 6 eran los intentos, la fase 7 ya es el suicidio consumado, ¿sí? Entonces, esto que vos me decías recién, Caro, y yo puedo ver, puedo identificar, puedo saber, y si yo más o menos tengo en claro estas fases, las 7, hablando con una persona, voy a poder, aunque sea más o menos, identificar en qué lugar está, ¿sí? Tratando de charlar con la persona, tratando de escuchar lo que recién decíamos, prestando atención de verdad, no queriendo convencer a la persona de que haga o no haga, sino escuchando, estando, observando, mirando, yo puedo saber en qué situación está la persona. Fase 1, 2 y 3, puedo yo intervenir, ayudar, acompañar desde mi lugar de mamá, de maestro, de enfermero, de lo que sea, a la persona. Fase 4, ojo. Ojo, es para seguirlos, es para prestar más atención. Fase 5, 6 y 7 necesito sí o sí la intervención de un profesional de la salud mental en primera instancia y luego los que sean necesarios. Pero, y obviamente mi presencia, ¿no? Mi acompañamiento tiene que estar, no es anda al psicólogo y chao, me olvido. Porque seguramente que la persona, la mayoría de los casos, no va a poder. Si no pudo buscar ayuda durante la fase 1, 2 y 3, mucho menos en la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Sí? Entonces, si yo determino y digo, no, esta persona ya está pensando en quitarse la vida, ya me expresó, ya hay pensamientos negativos o incluso ya intentó, entonces yo necesito sí o sí que esa persona acuda a un profesional de la salud mental para que reciba ayuda y necesita que yo la acompañe, necesita que yo esté, necesita que mi presencia sea real. ¿Se entiende? Usted dice, no, pero si yo
por ahí es una amiga, o es un conocido, o es un compañero de trabajo. Chicas, yo siempre les digo, yo creo en Dios, y si Dios nos da la posibilidad, digo Dios, o ustedes no sé, qué creen, el universo, o lo que fuera, les da la posibilidad de estar cerca de una persona que está teniendo este tipo de pensamientos, entonces es porque estamos ahí para ayudar. Yo no puedo hacer, mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿sí? Porque si hilamos finito, sería como hacer abandono de personas. Yo decía, el fin de semana pasado tuvimos una situación con un policía, nos llaman desde, desde un área de seguridad y nos dicen, no, tenemos esta situación, esta gente de policía nos dice que por favor quiere entregar el arma porque está teniendo pensamientos de quitarse la vida y nosotros no sabemos qué hacer, lo llevamos a tal lugar y no lo atienden, lo llevamos a tal otro lugar y no lo atienden, lo llevamos a este otro lugar y no lo atienden, ¿qué podemos hacer? Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en ningún lugar le den respuesta eh, a esta persona? Eso justo te iba a preguntar. Estamos abandonándolo, así, bueno, te querés quitar la vida, hacelo. Y yo no puedo permitir eso, ¿sí? No nos podemos permitir eso, porque yo digo, si estamos interiorizándonos sobre esta temática, si estamos aprendiendo un poquito más, es porque algo hay en nosotros que nos motiva a querer ayudar, algo hay en nosotros que nos dice, no, no, no puedo ser, hacer de cuenta que no pasa nada. No puedo ser insensible ante una persona que ya no tiene ganas de vivir, que no sabe cómo hacer, que está enfrentando un montón de situaciones y yo hacer de cuenta que, bueno, no sé qué. No. Entonces, si nosotros estamos Ahora, acá hoy hablando y estudiando y capacitándonos sobre esto, es porque en nosotros hay un interés de querer ayudar y de estar y de acompañar. Entonces, cuando se nos presenten las oportunidades, aprovechémoslas y hagámoslo. ¿Sí? Y bueno, me va a demandar tiempo, sí. ¿Me va a demandar atención? Sí. ¿Voy a tener que dejar de hacer cosas mías para...? Sí. Pero estamos hablando de la vida de otra persona. Y no solo de esa persona, sino de todos los que se pueden ver afectados si esa persona decide quitarse la vida. ¿Se entiende? Entonces no es algo así nomás, digamos. Es algo realmente serio y es algo de lo que nos tenemos que ocupar y de lo que yo estoy convencida de que si estamos acá y estamos capacitándonos es porque hay algo especial que nos motivó a hacerlo y que estamos para ayudar y acompañar a estas personas, ¿sí? No, yo les decía, es como que el suicida no ve luz en todo lo que le está pasando. Se ve encerrado en un cuarto, se ve que no hay salida, no ve la ventana, no ve la puerta, no, no ve absolutamente nada. Y ahí está nuestro trabajo, el de estar, el de acompañar y decirle, mira, por acá podemos salir, mira, esta es una opción, mira, busquemos la vuelta, busquemos, hagamos, o estoy, simplemente te acompaño, no estás solo, ¿sí? Es muy importante nuestro trabajo. Eh, sí, Celeste, en el Car, momento bueno, suponte en una X situación, tenemos un teléfono para llamar y que haya un profesional detrás de esa línea para en un momento de una crisis, ponele sí, a disposición de que sea en el momento, antes de pedir un turno y seguir, o sea, en la fase 6 ponele algo sí, que cuando uno toma contacto con la persona y ya te encontrás como que estás en una fase 6 en el momento llamar a alguien que te sí, saque en ese momentito para después sacar un turno y acompañar. ajá. ¿Esas líneas existen o ya están previstas para hacerlas? Sí, sí. Es el 911, que el 911 no es la policía, eso también hay que sacarlo. Históricamente era la policía el 911, pero hoy el 911 es la agencia de comunicaciones de la provincia. Entonces yo llamo al 911 por lo que sea, desde un incendio, un robo, un abuso, violencia, maltrato infantil, trata de personas, suicidio. Llamo, comento la situación y automáticamente me derivan con el servicio correspondiente. Ellos, es una multiagencia que concentra todos los números. ¿Por qué? Porque si no, entonces me tengo que aprender que el 104 es para esto, que el 135 es para lo otro, Tal que cual, tal ¿me cual. entendés? Entonces, la idea, digamos, de la provincia es que hoy se concentre todo en un solo número y que el mismo número sea el que te deriva a donde vos necesitas. Entonces, voy a decir, tengo una situación de crisis, suicidio, un familiar, un amigo, alguien que intentó quitarse la vida. Automáticamente te derivan con el servicio de asistencia al suicida. Tengo una situación, tal persona se suicidó. Automáticamente te derivan con el área correspondiente, ¿sí? Y hay psicólogos,
a disposición para atenderte en línea y poder estabilizar a la persona en línea hasta que llega, si es necesario, porque a veces no es necesario, pero si fuera necesario, poder contener hasta que llega el servicio del SEMPRO o quien fuera para brindar asistencia en el lugar, ¿no? A veces nada más es hablar. Con hablar la persona ya se tranquiliza, cambia de parecer y puede esperar a un turno. Y a veces no, requiere una asistencia inmediata. Entonces se va a la ambulancia, los busca, los lleva, los interna. Normalmente es porque requiere internación. Entonces, a ver, esto es a ver, esta es ¿cómo les puedo decir? Es el ideal, ¿no? Es lo que está planteado y es lo que se quiere lograr. Ahora usted me dice, no, pero en la O práctica sea, no sucede. Bueno, entonces que eso es lo que en nosotros realidad tenemos que velar porque suceda. Si ustedes dicen, no sucede, bueno, hoy por hoy tienen, en este caso, mi teléfono, se comunican conmigo y vamos a hacer que suceda, ¿sí? Nosotros tenemos comunicación directa con el Servicio de Asistencia al Suicida, entonces si ustedes conocen de una situación que se está dando y eh, no están cumpliendo, digamos, con esa asistencia, se comunican y nosotros intervenimos y vemos a ver por qué no, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Eh, y o sea que podemos, una sí, personalidad suicida no se va a resistir, digamos, a la ayuda. vos decís, No vamos a encontrar a una persona que se nos escape, que salga corriendo, sino que yo creo que si está tan mal y ve una pequeña luz, estoy pensando en este momento, ¿no? No van a tender a negarnos a negarse a la ayuda. y No no sé si me siempre, explico, quizás. no siempre, Caro, en las fases, en la 4 la 5 la 6 la 7 es difícil, por eso les hablo yo del acompañamiento. A veces no vamos a lograr rápidamente que la persona cambie de parecer, pero estando, nos transformamos en un factor protector. La persona en esa situación está llena de factores de riesgo, ¿sí? En cambio, yo estando y acompañando me convierto en un factor protector, ¿sí? De que la persona sepa que yo estoy, la persona sepa que de alguna manera cuenta conmigo. Yo les contaba la situación esta de esta persona de que en Tilizarao, que la mujer había querido quitarse la vida varias veces, estaba en una situación de depresión y la simple visita de una mujer familiar que iba y le cocinaba, que iba y le llevaba algo rico para comer, que iba y le limpiaba, hizo la diferencia para ella. Ella hoy, que pudo atravesar todo eso y que está en tratamiento y que ya está mejor, cuenta que para ella fue re importante, aunque aparentemente no hacía nada esa persona, ¿sí? Aunque aparentemente no tenía conocimientos, aunque aparentemente no tenía una formación. El hecho de que ella fuera y la acompañara y estuviera y quizás la distrajera, ¿no? De su situación, hizo la diferencia. Pero no es tan sencillo. No es que la persona acepta la ayuda. Es más, hace poquito, no sé si ustedes se enteraron, este chico que se quiso quitar la vida ahí por la ruta 146, creo que fue, que el caso fue que alguien lo ve cruzar la ruta hacia un descampado con una soga, alguien. Por eso digo que si nosotros miramos, vamos a poder ayudar realmente. Y esa persona, alguien que lo vio cruzar la ruta y que le pareció raro que fuera para un descampado, un chico solo con una soga en la mano, llamó a la policía por teléfono, llamó al 911, perdón, se acerca personal policial a la zona, se meten al campo y lo encuentran al chico recién, digamos que se había colgado de un árbol con esa soga que llevaba, intentando quitarse la vida. Estaba ya en esa situación. Entonces el personal de la policía rápidamente van, lo descuelgan, le sacan la soga, le empiezan a hacer reanimación, la persona vuelve en sí y cuando él se da cuenta de lo que había pasado, cuando él vuelve a cobrar, digamos, conciencia de toda la situación, lo primero que hizo fue pegarle al policía que lo había ayudado, ¿sí? ¿Qué tenía en el bolsillo? Una navaja, empezó a querer cortarlo. ¿Por qué? Porque le dijo que por qué lo había salvado, ¿me entendés? O sea, imagínense ustedes todo lo que a una persona le cuesta llegar a esa situación, decidir quitarse la vida, lograr concretar el hecho y que de repente después una persona vaya y le anule, por así decir, ese plan. ¿Se entiende? Lo fuerte que es para la persona. No está bien, obviamente, pero si nos ponemos en el lugar de él, podemos llegar a imaginar lo que sintió. ¿Sí?
Cele, Y lo de esto se los cuento como dato, el tema de las navajas es re común encontrar en personas que intentan quitarse la vida de esa manera ese tipo de objetos, porque si ellos en algún momento sienten que fallan o se arrepienten, es una forma de terminar acabando por completo con su vida. No sé si me explico, ¿sí? En el mismo hecho de estar en esa situación, tener ese objeto les ayuda a decir, bueno, si me arrepiento o pasa algo, lo corto, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso él también en tenía esos eso. casos, L, por ejemplo, donde se rescata una persona que que ya estaba decidida, se lo interna Sí, 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 sí. Hasta que la persona no está y esa fuera de riesgo, internación, no se le da el alta. claro, Sí, sí. perfecto. Y ahí es donde se puede tomar una intervención de esta, me estoy suponiendo todo, ¿no? Donde no puede salir, donde no tiene, como si fuera un centro de rehabilitación, algo así, digamos. Mira, nosotros hoy tenemos una ley que prohíbe la institucionalización de la persona y esto incluye esto. O sea, yo puedo tener a la persona hasta que la persona exprese de que ya se siente bien y de que ya no va a querer quitarse la vida. Ahora, ¿eso es realmente lo que está pasando por dentro? No lo puedo saber. Y no la puedo Y los retener. psicólogos tampoco. Y sí, pero El no. psicólogo se puede dar cuenta. El psicólogo se puede dar cuenta hasta cierto punto. Hasta cierto punto, o Porque sea, viste que porque ¿cómo justifica el psicólogo? No, me está mintiendo, me está mintiendo, me está mintiendo. Y en algún punto, esa mentira, o sea, ¿cuánto tiempo puede una persona sostener que otra está mintiendo? ¿Me entendés? porque Entonces, la persona puede sí, pasar sí. internada y sedada 2, 3 días, pero en algún momento le van a volver a dar el alta. Y sobre todo porque tenemos una ley que no permite la institucionalización de las personas, es que se los deja que vuelvan digamos, en libertad, por así decirlo, Por- se los envía a sus hogares de nuevo. Porque en un mes, en un mes hace efecto una medicación psiquiátrica. Hace En efecto, pero un no puedes mes hace tener efecto una un persona antidepresivo. O sea, un mes dentro de un... claro, viste que bueno sería bueno, es utopía por ahí, Eso es una cuestión legal. claro. Pero Cuando por ahí se con sacaron todos consentimiento de la los... familia, pagando, Pero no hay a nivel nación eso, porque cuando salió la ley de salud mental, que fue después de que hubieron un montón de situaciones, estos lugares normalmente llamados los loqueros o los asilos de ancianos o los hogares de niños, en un momento de la historia argentina se dio de que hubieron muchísimas irregularidades, se encontraron personas en muy mal estado, niños abusados, abuelos abusados, gente con enfermedades de salud mental maltratadas y un montón de cosas y es que se dio de baja esos lugares. Ya no se pueden tener personas institucionalizadas, se dice. No se pueden tener lugares en donde la persona permanezca de modo permanente en la provincia ni en el país. Entonces, eso, por un lado, solucionó algunas cosas, pero por otro lado, complicó otras. Hoy, por ejemplo, vos tenés una persona que está con una cuestión de adicciones y vos no la podés internar si no es con su consentimiento. ¿Y qué persona en estado de consumo va a querer internarse para que lo traten y no consumir más si la abstinencia los lleva a hacer cosas inimaginables? Entonces, eso es como medio, sí, una utopía en tanto y claro, medio cuanto no se utópico. cambien las leyes, ¿sí? No Claro, porque es, vos imagínate que se pueden solucionar un montón de cosas, tener tipo clínica donde vos por consentimiento familiar lo encerras, pagas, claro, pero pero al cabo de un mes no es con un así, tratamiento porque vos a la persona la psicológico, tenés que declarar, para que yo como familiar me haga cargo de la persona, la tengo que declarar insana, ¿sí? Y eso es algo que no hace nadie, digamos, porque todo lo que le pase a la persona después pasa a ser responsabilidad del que la declaró insana y no solo del familiar. Entonces, esto tiene que ver más que nada con una cuestión de leyes, ¿sí? Que hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos con el refugio de personas en situación de calle y una de las cuestiones que tenemos es que nada más las podemos tener de noche. La persona entra a las 6 de la tarde y a las 8 o 9 de la mañana se tiene que ir porque no puede permanecer en el lugar porque vamos contra la ley, ¿sí? Entonces, imagínate que un hogar, no, un centro de asistencia al suicida a ese punto no, un centro de asistencia de las adicciones tampoco,
Lo que hay son lugares de acompañamiento y que siempre y cuando la persona quiera se los ayuda, les brinda asistencia, pero si la persona no digamos, accede por su propio consentimiento, no es posible eso. ¿Sí? Bueno, chicas, yo no les quiero quitar más tiempo porque ya nos pasamos de la hora. Les voy a dejar, de esto lo vamos a seguir después, ¿sí? Quedamos acá. ¿Qué genera la persona en sus sentimientos cuando está pasando por un proceso suicida? Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, yo el jueves que viene nos volvemos a encontrar, 7:30. Les voy a estar pasando por WhatsApp, seguramente, la ley de prevención del suicidio para que la puedan tener. Esta guía que les contaba que tiene educación para poder, digamos, qué hacer en determinada situación. Y otro material más que estamos armando para que ustedes ya lo vayan teniendo y lo vayan trabajando y vayan estudiando. Este, para poder avanzar, ¿sí? ¿Entendieron hoy más o menos la clase? Aunque fue un poco tensa, densa. ¿Sí? Bueno, pero es importante que podamos saber esto, ¿sí? Para que uno dice, por ejemplo, cuando tuvimos hace poquito el tema del Congreso, nos decían, no, pero suicidología no existe, ¿qué es eso? ¿Qué palabra tan difícil? No, sí existe, es una ciencia, se estudia, se forma para esto, ¿sí? Entonces debemos empezar a conocer un poquito más y hablar con fundamento. Y la manera es esta, estudiando, aprendiendo, ¿sí? Bueno, les dejo un besote, seguimos en contacto y cualquier cosita a disposición me escriben para lo que quieran, ¿sí? Nos vemos.